Hola, buenos días. Es un placer tener hoy a Borja Vilaseca. Encantado de tenerte aquí. Un placer. Borja Vilaseca es periodista, colabora con el periódico País Semanal. Además, también es máster en coaching y de liderazgo personal. Como emprendedor, dirige el máster de desarrollo personal y liderazgo de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. Asimismo, dirige programas pedagógicos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en la Universidad de Valencia. Fundador de la consultoría de aprendizaje y organización de Coherentia, y también es fundador de la Academia, que es un proyecto de educación muy interesante, de educación emocional, que imparte a jóvenes entre 16 y 22 años. Experto también, como no, en el Enneagrama. Ha escrito varios libros y entre ellos encantado de conocer. Profesor y conferenciante sobre el nuevo cambio de paradigma de la sociedad y de la educación. Bien, como te digo, Borja, buenos días y encantado de tenerte aquí. Gracias. En primer lugar, te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué cambia en la vida de Borja para introducirse en la búsqueda de sí mismo? Bueno, yo siempre digo que soy un privilegiado porque, ya te digo, desde que tengo uso de razón, nunca le vi mucho sentido al sistema educativo. A mí me hubieran diagnosticado el trastorno con déficit de atención y hiperactividad. Yo me aburría en clase y dije, madre mía, pero qué sinsentido. Nunca repetí, dije, no pierdo un año más en este trámite. Pero claro, en la medida que iba terminando los estudios, pésimo estudiante, o sea, estudiante de 5 raspado, lo mínimo para ir pasando. Cuando yo sacaba un 5,5, mis padres me invitaban a cenar por ahí para celebrarlo, ¿vale? Y claro, de repente ese malestar, ese vacío por ver que me tengo que adaptar a esta sociedad consumista, mercantilista, toda la propuesta laboral que me hacían en mi entorno, no le veía ningún sentido. Trabajar para otros, un horario, bueno, todo eso nunca lo entendí. Y claro, pues debido a mi ignorancia, ¿no?, y también a muchos temas personales míos, yo tuve una profunda crisis de la adolescencia, mucho dolor, mucho vacío, mucho sufrimiento. Atraje a mi vida también pues, sucesos fuertes como a un accidente de coche donde casi pierdo la vida, accidente de moto. Bueno, una adolescencia muy rebelde, complicada y un gamberro total. Y de ahí surgió una búsqueda, pero una necesidad porque al final el sufrimiento era muy intenso, insisto, generado por mi propia mente, por mi propia ignorancia, en guerra con mis padres, a los que culpaba de todo. Y ya te digo, con 19 años recuerdo que yo ya no podía más. Rompí con mi entorno, con mi burbuja social, con mi grupo de amigos. Yo estaba como cualquier otro joven de la edad fichando en el botellón, las drogas, sexo, rock and roll, ahí evadiéndome para no afrontar ese dolor y empecé una búsqueda muy movida por la lectura y por la escritura. O sea, empecé a escribir acerca de lo que sentía en mi interior y empecé a leer pues, temas de filosofía, psicología. Estuve ahí muchos años enganchado en Occidente, donde realmente ahora me doy cuenta que aprendí bastante poco. Y para ir terminando este prólogo, con 24 años apareció el Enneagrama. Primera herramienta de autoconocimiento. Yo ya, el vacío era tan grande que ya no podía más, llevaba muchos años pues muy hecho polvo por dentro, había estudiado periodismo, sabía que quería comunicar, estaba ya pues como colaborador del País. Y el Enneagrama, pues asistir a un curso de Enneagrama, de esta herramienta de autoconocimiento, fue un bofetón tremendo y fue empezar a poner el foco de verdad en mi interior, asumir la responsabilidad, comprender el ego, la mente, los pensamientos, dejar de leer a Nietzsche y empezar a leer al Dalai Lama, empezar a cuidar la alimentación, probar el yoga, la meditación. O sea, vivir experiencias de este camino trillado de la espiritualidad también, pero aquí en mí en aquel momento supusieron un punto de inflexión, ¿no? Al final me di cuenta de que ese ser, ¿no?, esa esencia era lo que yo estaba buscando, ¿no? Y también viajé mucho por el extranjero con la mochila, es decir, una serie de experiencias que al final pues, te ayudan a romper con el sistema de creencias con el que uno pues, fue condicionado por el entorno social en el que nació, ¿no? En relación a esto que te pregunto, quisiera leerte una cita tuya textual, que dice así, dice, descubrí el lado oscuro del sistema educativo, político, empresarial y financiero, sobre el que se asienta nuestra vida.
así como su reflejo, el lado oscuro de la condición humana. ¿Qué piensas tú al oír esto? ¿Viste realmente la sombra del ser humano? Bueno, en primer lugar la vi en mí mismo. Yo era una víctima. Recuerdo que estaba muy instalado en el victimismo, quejándome, culpando. Y me fui de ONG. Me fui tanto al extranjero como incluso siendo ateo militante me fui a Lourdes, aquí al lado, en Francia, donde sobran milagros, ¿verdad? De voluntario. También estuve como voluntario en algunos barrios marginales de Barcelona. O sea, intenté meterme en los entornos donde yo consideraba, en la ingenuidad de la adolescencia, donde iba a encontrar la verdad. Entornos de pobreza, de miseria, incluso de guerra, ¿no? Coqueteé con la idea incluso de ofrecerme para ser corresponsal de guerra mientras estudiaba periodismo, ¿no? Era lo único que le había sentido. Y cuando hablo del lado oscuro es que me di cuenta de que en cualquier entorno, en cualquier sector, en cualquier profesión, incluso en las más humanitarias, me daba cuenta de que algo fallaba siempre, ¿no? Y un día tuve esa revelación de que era el ser humano lo que estaba fallando. No es ni el mundo, no es ni la política, ni la economía, ni la empresa, no, es que es el ser humano. Y me di cuenta de ese lado oscuro del ser humano, que podemos llamarlo ego, ¿verdad? Ignorancia, inconsciencia, que no hemos de demonizar, que hemos de integrar, hemos de abrazar, hemos de comprender, hemos de amar, ¿no? Y me di cuenta de que estaba por doquier, porque al final el ser humano sigue gobernado, sigue tiranizado por su propia sombra, porque se niega a hacer algo tan doloroso y tan aterrador como es conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando leo, escucho esto, pues sí, yo no quiero perder el chico ingenuo, el niño que he sido y que sigo siendo. Yo no me siento nada identificado con los adultos. Nada, me sabe mal por si hay algún adulto que no está escuchando. Yo me sigo identificando con el chaval que he sido, ese gamberro, y ahora la gran gamberrada que propongo a la sociedad, que es romper con el statu quo, con el orden social establecido y atreverte a ser tú el cambio que quieres ver en el mundo, en tu sector, en tu profesión, en tu familia, en tu pareja, en tus hijos, por medio del autoconocimiento, ¿no? Tú con tu corta edad, permíteme que te llame joven. Sí, por favor, por favor. Tienes una dilatada experiencia en conocimientos y en la puesta en su práctica. Te preguntaría también, ¿qué necesita una persona, según tú, para conocerse? Lo primero, tú lo sabes muy bien, un detonante interno, es decir, una necesidad de cambio, una motivación de conocerse, porque hay mucha gente que empieza el viaje y dice, hostia, es que quiero que mi padre cambie, me encantaría que mi mujer viniera a este curso, ojalá tal. Yo siempre digo que podemos dar agua a las personas, pero no les podemos dar sed. Y hoy en día está habiendo una epidemia de sed de cambio, sed de conocimiento, porque la mayoría de personas está llegando a una saturación de malestar, de sufrimiento. La gente sale de la zona de comodidad cuando su nivel de malestar, de insatisfacción, de sufrimiento, de vacío, de lo que sea, es superior a su miedo al cambio. Ya sienten que no tienen nada que perder. Entonces, para mí esto es fundamental, porque cuando hacemos un trabajo en un colegio, en una empresa, con personas, todo esto tiene que ser voluntario, porque lo que transforma a la persona no es el papel de la persona que acompaña o que supuestamente inspira en un momento dado, sino es la actitud con la que las personas reciben según qué conocimientos en un momento dado, ¿no? Lo importante es, oye, fomentar esa responsabilidad personal para que las personas se conviertan en su propio referente, pero esto tiene que venir de una demanda interna, una motivación interior, ¿no? Esto es fundamental. A partir de ahí, para mí, en base a mi experiencia y con las miles de personas con las que he podido compartir, para mí la palabra mágica se llama autoconocimiento, o sea, conocerse a uno mismo. Pero hay tantos caminos para conocerse a uno mismo como seres humanos, porque todos somos muy diferentes. Hay una mente, hay un cuerpo, hay un espíritu, hay muchas técnicas, hay muchas direcciones, y todas ellas, si realmente se hacen con madurez, todas ellas llevan al mismo lugar. Conocerme, comprenderme, aceptarme y amarme tal como soy. En ese instante, paradójicamente, se produce la transformación, un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Muchas creencias con las que nos dejamos condicionar por el sistema educativo, los padres, la cultura, el entorno social y familiar en el que nacimos, se van disolviendo y va apareciendo esos espacios, ese vacío fértil para que las personas puedan encontrar su propia forma de verse a sí mismas, reconectar con su verdadera identidad, con todo aquello innato que trajimos de serie, porque yo veo a los seres humanos como una semilla.
O sea, mis dos hijos, Lucía y Lucas, de 3 y 1 año, pues son semillas, nacieron con una semilla y qué arrogancia enseñar algo. Tú no enseñas nada a una semilla. Tú como jardinero, que más que estudiar magisterio tenemos que estudiar jardinería, los padres, los educadores, es crear las condiciones para que la semilla florezca. Ponerles agua, que la tierra sea fértil, que haya luz, darles mimos, y ya verás cómo esa semilla irá creciendo, irán saliendo los brotes y finalmente florecerá y se convertirá en la flor que estaba destinada a ser por el día de su nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, un poquito es ese para mí la premisa. Conocerse uno mismo, tomar las riendas, ser verdaderamente responsable. Por eso yo no creo ni en gurús, ni en institucionalización de este camino. Los proyectos que yo he fundado y dirijo duran 9 meses, que es como un parto, como un embarazo. Tiempo que da lugar a que dé lugar a una nueva consciencia, a una nueva mentalidad. Pero luego, oye, eres autosuficiente. Tú te conviertes en tu propia luz, en tu propio referente, ¿no? Y llega un momento importante que yo siempre invito a las personas a que es importante saber entrar en la industria del crecimiento personal, pero es importante saber salir también, ¿eh? Porque la religión está cayendo y esta industria emergente está cada vez con más poder, más gurús, más historias. Entonces, para mí, oye, esto es un medio. O sea, luego ya tú ya encuentras todo lo que necesitas en tu interior y disfrutas de la vida, pero de forma autogestionada, autosuficiente, ¿no? Importante también. En relación a la semilla que tú comentabas anteriormente, tu nuevo paradigma se basa en la educación, el conocimiento del ser humano, el trabajo, la empresa. Son los pilares fundamentales. ¿Tú crees que son suficientes para el cambio personal, esos pilares? ¿O necesitas alguno más? Mira, yo sinceramente lo que veo es que las empresas que tenemos, ¿no? Las instituciones públicas, políticas que tenemos, o sea, todo lo que vemos ahí fuera, lo que llamamos sociedad, lo que llamamos sistema, es un fiel reflejo de cómo somos, cómo pensamos, cómo nos comportamos, especialmente económicamente, en función de nuestros valores, nuestra mentalidad, nuestra consciencia, los seres humanos, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que ahora mismo estamos en un cambio de era, estamos abandonando la era industrial, que se forjó en el siglo XIX, donde la principal fuente de riqueza era el capital y el poder de la banca, del Estado y de las grandes empresas empezó a florecer y a consolidarse como las tenemos hoy en día. Una cosmología donde nos han hecho creer que no te preocupes, que estos intermediarios se van a hacer cargo de nosotros. Fíjate que la mayoría trabajamos para el Estado, como funcionarios o pagando impuestos, trabajamos para los bancos, porque pagamos los intereses derivados de las deudas que hemos contraído, porque queremos tener cosas sin tener el dinero previo y lo pedimos prestado, etcétera, etcétera, y trabajamos el 80% de los españoles para otras personas, para empresas. O sea, no nos han educado para ser libres, para pensar por nosotros mismos, para tener libertad de pensamiento, ¿no? Nos han educado para ser obedientes, súbditos, personas dependientes. Y eso ha sido necesario, y ha estado muy bien, y ha construido la industrialización de la sociedad. Estamos en un cambio de era total. Estamos en la era del conocimiento, la caída del muro de Berlín, la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, la creación de Internet, los ordenadores portátiles, las nuevas tecnologías, la globalización. Todo esto es un fenómeno imparable, nos guste o no. Estamos en una nueva era donde la principal fuente de riqueza es el conocimiento, el talento, la creatividad. ¿Por qué? Porque todo lo que puede hacer una máquina se va a acabar haciendo, digitalizando, automatizando. Todo lo que puede hacer una persona de una economía emergente lo va a hacer más barato que tú. Con lo cual, ¿qué nos queda a los seres humanos? Aportar mucho valor añadido. ¿Cómo? Con inteligencia, creatividad, talento, compasión. Es decir, para eso necesitamos convertir lo que hacemos en un reflejo de lo que somos. La era industrial tuvo su escuela, que era un fiel reflejo de la era en la que se fundó. Por eso ha triunfado el arte de memorizar, obedecer, portarse bien. El profesor te dice lo que tienes que hacer, porque luego el jefe te dirá lo que tienes que hacer y el político se hará cargo de ti. Todo eso está muy bien. Pero ahora necesitamos una nueva escuela, una nueva educación, una nueva forma de entender al ser humano que se adapte a los nuevos tiempos que se avecinan. Somos una generación de transición, todos los que estamos vivos. De hecho, pues tú y yo estaríamos más hijos de la era industrial, pero los que hoy tienen entre 15 y 25 años se les llama generación perdida.
porque son generaciones que siguen siendo educados bajo una perspectiva industrial, pero para afrontar un mundo que ya no existe porque estamos en plena era del conocimiento, y esto hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta, por su resistencia al cambio. Entonces, claro, en este escenario no es casualidad que esté triunfando y esté consolidándose esta industria emergente, esta nueva educación emocional, esta espiritualidad laica, el coaching, la emprendeduría. Son tendencias, son burbujas también, pero que ponen de manifiesto la necesidad de cambio de paradigma, cambio de mentalidad. Si tú sigues funcionando con la mentalidad vieja en este escenario nuevo, vas a sufrir y vas a cosechar resultados insatisfactorios en el plano laboral y económico. Pero bueno, necesarios para que llegue un momento en que sientas la necesidad y la motivación de reinventarte. ¿Cómo lo veo? Pues que esto es imparable, es irreversible. Por eso se está democratizando la sabiduría. Fíjate, esta entrevista pues la van a ver un montón de personas de diferentes países del mundo, algo impensable hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, para mí hemos de ser pacientes, paciencia revolucionaria, porque todo esto va a pasar, todo esto va a pasar. Yo personalmente monté el máster para la crisis de los 40, monté la academia para la crisis de la adolescencia, y uno de los siguientes proyectos que voy a montar es una escuela, voy a montar un colegio para esta nueva era del conocimiento. Lo que pasa es que yo ahora mismo estoy en una fase de aprendizaje porque tengo 2 hijos pequeños que me están confrontando mucho, mi propia ignorancia, son maestros, son espejos, y yo todavía, pues bueno, tengo mucho que aprender. Entonces yo siempre digo a mi mujer, mira, mis hijos no lo sé, pero mis nietos irán a un colegio estupendo. Sí, seguro. Y todos los padres que nos vean, que han despertado y dicen, joder, hay muchos colegios ahí, educación libre, educación viva, los movimientos reaccionarios de los 70, la Waldorf, Montessori, o sea, hay opciones que no están nada mal, pero el colegio que algunos vislumbramos todavía no existe porque necesitamos todavía una masa crítica suficiente para que, oye, pues poder crear algo verdaderamente revolucionario, ¿no? Una escuela nueva que confronte con todo lo que consideramos que es escuela y educación. No va a tener nada que ver con eso, vamos a hacer algo totalmente nuevo, ¿no? Y ya, por último, Borja, te quisiera preguntar, ¿qué es lo que espera Borja Vilaseca de este mundo que le ha tocado vivir? Bueno, si me permites, yo he aprendido de verdad te lo digo, a no esperar nada, porque si no sufres mucho. Estas son las expectativas. Lo digo porque yo quería cambiar el mundo, ¿eh? Sí. Es decir, yo tenía pues, muchas movidas con mi familia, como te he comentado, ¿no? Y yo con 21 años pues me cogía la mochila y me iba a cambiar el mundo, ¿eh? Con la ONG, me iba a Nicaragua, digo, empezaré por Centroamérica, luego a ver si voy para arriba, para abajo, o sea, una arrogancia muy grande, ¿no? que he venido teniendo. Yo sinceramente es que, claro, veo el mundo uno lo ve como es uno, ¿no? Entonces, para mí es ese reflejo, ¿no? Yo realmente estoy muy ilusionado porque veo realmente los cambios que se han producido en mi vida. Tengo la gran fortuna de estar acompañado por una mujer maravillosa, llevo 10 años pues, en pareja. Tengo 2 hijos que, aunque realmente duermo poco y estoy en un momento más oscuro, te lo tengo que reconocer, energéticamente hablando, intuyo que, madre mía, o sea, lo que voy a aprender de ellos y lo que me van a ayudar a crecer como persona, y ojalá que yo pueda también aportarles algo en su proceso. Yo realmente, ojalá que viva 150 años, me encantaría vivir 150 años porque siento que vamos a ver cambios brutales. O sea, yo le digo a mi mujer, es que compra palomitas ya porque es que se avecinan unos cambios increíbles en todas las dimensiones, porque la sociedad es que ha dado lo que tenía que dar. Es que este sistema ya ha dado lo que tiene que dar, todos los subsectores. Es que cualquier persona que respete su profesión, que sea una persona verdaderamente honesta en la medicina, en el derecho, en el periodismo, es que cualquiera te dirá, está podrida, está corrupta, es que ya no está al servicio del bien común de la sociedad. Y esto es una maravillosa noticia, porque los seres humanos fundamentalmente solo cambiamos cuando nuestras circunstancias son insoportables. Entonces yo veo que en los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años, madre mía, o sea, vamos a ver cambios y transformaciones como no somos capaces de imaginar. Por supuesto, vamos a un mundo robotizado, tecnológico, que esto también siempre va a tener las 2 caras de la moneda. Pero bueno, yo es que soy un amante del cambio, yo soy un enamorado, yo estoy casado con la transformación y el cambio, con lo cual los que vemos la vida desde esa perspectiva y que siempre estamos visualizando lo que vendrá, pues creo que nos ha tocado un momento histórico apasionante para vivir. Pero no espero nada, es decir, yo siempre me voy a seguir comprometiendo
con inspirar a las personas para que se conviertan ellas mismas en el cambio que quieren ver en este mundo, ¿no? Y que cada uno pues, se atreva a ser quien verdaderamente es y aportar su granito de arena. Pero no para que el mundo sea de ninguna manera, porque el mundo acabará siempre siendo como somos, pensamos, la mayoría. Pero bueno, insisto, creo que es un gran momento histórico para las personas que tenemos la fortuna de dedicarnos pues eso, a acompañar a otros en sus procesos de cambio y transformación. Pues esperemos que la vida nos sorprenda, en definitiva, que el ser humano nos sorprenda. Pues oye, estaremos encantados de verlo. Muchísimas gracias por estar aquí, y hasta la próxima. Te deseo toda la suerte del mundo. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Que vaya bien.